Hola amigos, hoy otra vez aquí una plática entre amigos, como hemos dicho, no queremos una conferencia, tenemos una plática entre amigos y qué mejor que para tener una buena plática entre amigos que tener a la doctora Perla Mandelblum, ¿sí? Especialista en muchas cosas, aparte de oftalmología, ¿sí? Y todo lo demás, y además con unas amistades increíbles. Hoy, ni modo amigos, no nos trajo una amiga de esas preciosas como todas las que nos ha traído, pero nos trae a Natán Bol y ahí dejo que Perla nos los presente, nos diga, ¿sí? ¿De qué nos va a hablar Natán? ¿De qué vamos a platicar? Porque es uno de esos temas que todos estamos metidos, que estamos oyendo y queremos saber, ¿no? Hola, mucho gusto, Isaac. Muchísimas gracias. Como siempre es un placer compartir este espacio contigo. El día de hoy pues les traigo a las señoritas a un muchacho espectacular, como siempre, como todos mis amigos, maravilloso, un ser humano increíble, un profesional exitoso y una persona con grandes cualidades humanas como a mí me gustan. Me encantaría introducir a mi queridísimo Natán Wolf, quien fue diplomático de carrera durante 20 años y muy exitoso. Trabajó como su último cargo fue como ex embajador de México, representando y poniendo siempre en alto a nuestro querido país en Singapur. Y actualmente está dirigido más hacia el sector privado, pero trabajando también muy de la mano, tratando de hacer muy buenas relaciones internacionales y comerciales entre Asia y México. Natán, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias, Isaac. Y contento de platicar con ustedes entre amigos. Oye, yo la primera vez, si me encontrara contigo en la calle, de repente nos encontramos o nos presentan en una comida y estamos ahí, mi primera pregunta sería, lógicamente, es, ¿qué se te perdió en Singapur? O sea, todo el mundo hablamos de Estados Unidos, esto, yo sé que es padrísimo para viajar a Singapur, pero ¿qué se nos perdió en Singapur como, digamos, en la parte política, de todo esto, o sea, relaciones exteriores, o sea? No, la verdad digo, además después de efectivamente de más de 20 años como diplomático de carrera, culminar esa parte como embajador de México en Singapur, la verdad era un sueño hecho realidad. Ahora, ¿qué es lo importante de Singapur? Singapur era un país que, de hecho, se independiza en el 65, o sea, estamos hablando de pocos años de independencia, 55 años cumplirá en agosto como en la vida independiente de Singapur, y era un país que hace 55 años tenía índices de desarrollo similares a los de un país como Haití, por ejemplo, y hoy en día está en el top 3 de los países con mayor ingreso per cápita en el mundo, siendo una pequeña isla que no produce absolutamente nada, pero que se ha enfocado en el talento de su gente y le ha invertido al único recurso que tiene, que es el recurso humano, capacitándolos y en una economía del conocimiento. Y la verdad es que creo que ahí sí es donde tenemos mucho que aprenderle a un país como Singapur. Oye, dentro de eso mismo, tienes dos facetas, has estado en el cuerpo diplomático y en la parte de relaciones exteriores y todo esto, en mucho, como dices, 20 años, todo eso, pero al mismo tiempo también tuviste la parte de relaciones internacionales en la parte empresarial, ¿sí? No digo el grupo para no hacerle publicidad, pero es uno de los grupos más importantes de México en muchos sentidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en ese tipo de relaciones internacionales? Y ahorita entramos a la parte de México, pero como mexicano comercialmente y como mexicano diplomáticamente. No, yo creo que en los dos se trata de establecer canales de comunicación, en los dos se trata de establecer un buen networking, buenos contactos en todo el mundo que te faciliten ya sea a una corporación o a un país. De hecho, yo siempre hacía mucho el símil de que, por ejemplo, en el caso de Singapur, a veces sentía que se parece más a una corporación con bandera y asiento en Naciones Unidas que a lo mejor a un país tradicional en su forma de administrarse. Y lo ven todo con una mentalidad muy enfocada a lo que pudiera ser la de una corporación más que a la de un país. Pero creo que en ambos casos, tanto en el sector público como en el sector privado y en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, y qué mejor ejemplo, aunque sea triste, el de una pandemia, por primera vez en el mundo, todo el mundo está viviendo la misma situación. Ese es el claro ejemplo de la globalización y de cómo todo tiene que ser abordado desde una perspectiva, sí a lo mejor local, pero desde un contexto global para poder llegar a la solución, y que creo que eso es lo que le ha faltado al tema del coronavirus, que no nos hemos metido mucho a cerrar fronteras a medidas nacionales,
sin estar haciéndolo en un ámbito más multilateral, compartiendo experiencias, errores, aciertos de los diferentes países para poder mejorar las de los otros países. Oye, en eso entra una cosa muy delicada, justo te lo iba a preguntar. Se cerraron fronteras y cada uno está haciendo lo que quiere en su país en esa manera, y a lo mejor sí pide consulta y le pregunta al otro, pero cada uno, ¿qué puede intervenir? Tú que fuiste diplomático como cónsul en San Paul, si no me equivoco, en Singapur y de otros 2 lugares más ahí que están juntitos a Singapur, ¿puede un país intervenir en este tipo de decisiones con el otro país? ¿Pueden trabajarlo? ¿Cómo tendría que ser? Porque de repente, sabemos, o sea, esto es una pandemia que nos toca a todos, pero hay países que la han afrontado totalmente diferente a otros, ¿sí? Y lógicamente nos afecta. ¿Puede? Yo creo que, digo, estamos viviendo una situación inédita. Nunca nadie, el mundo se había enfrentado a una pandemia de estas características. En muchos aspectos yo creo que se empezó a decir, bueno, o sea, obviamente la sana distancia, el distanciamiento social está probado que es de lo que ayuda, y eso a lo mejor después la doctora puede decirlo mejor que yo, pero es lo que ayuda a hacer más lenta la propagación del virus. Entonces, de ahí yo creo que sale la idea de, bueno, vamos a cerrar fronteras, que es más una situación enfocada a también no salgas de tu casa. Yo lo quiero ver así, pero sí creo que ha faltado mucho en ver las buenas prácticas que sí han funcionado en otros países y no solo estarte fijando en tu terreno. Aquí es donde creo que a México en particular le ha faltado esa visión más global de cómo enfrentar el tema. A final de cuentas teníamos o sea, fuimos de los países, de los últimos países en enfrentar la pandemia, ya teníamos un camino recorrido de ver lo que estaba sucediendo, era para que hubiéramos estado, la verdad, más preparados. En cuanto a eso, médicamente hablando, tuvimos muchos beneficios con respecto por lo menos a Italia, a España, a Francia, donde todos los aportes de estos países que atravesaron esta pandemia primero que nosotros, nos aportaron médicamente muchos datos, muchas señales, muchas investigaciones, como el uso de esteroides de primera instancia, como el uso de anticoagulantes que han salvado muchas vidas en México. Entonces, si bien la parte de regularizar la salida de la casa ha estado pues un poquito retrasada en cuanto a tiempo, la finalidad de que no salgamos de la casa es que si cualquier persona se enferma pueda tener acceso a un sistema hospitalario. Esa es la finalidad. O sea, el resumen al final de la curva es, la curva no tiene realmente importancia, sino el aplanamiento de la curva se resume en que si te enfermas, puedas tener acceso a un lugar en un hospital. Entonces, esta parte de cerrar fronteras también es limitar y es una responsabilidad social de tratar de proteger a la población. Entonces, muchos países, por lo menos en Latinoamérica, que han sido muy duramente golpeados como Chile. Chile ahorita tiene toques de queda. Entonces, ha sido de si las personas individualmente no pueden tener la conciencia de no salir de su casa, el Estado o el gobierno o el ente regulatorio tiene la necesidad de instituir una medida para proteger a su población. Entonces, yo pienso o considero, pese a que tú me corrijas, Natán, el experto en las relaciones internacionales, de que estas medidas de cierre de fronteras, si bien nos afectan económicamente como países en muchos aspectos de comercio, pues es una medida necesaria. No, una cosa es el tema del aislamiento, que es la sana distancia, el distanciamiento social que está aprobado, o sea, ¿no? Y de hecho no me quiero ni siquiera meter en la parte médica, sino más bien todo esto como un problema global e integral, donde pues, sí tienes la pandemia y ahora tienes la pandemia económica también, y no todo el mundo se puede quedar en su casa. Entonces, ¿cómo aprovechar de las experiencias en diferentes países del mundo para ir adaptando posibles soluciones o programas de apoyo a la planta productiva, por ejemplo? Pero exactamente. Esa era parte del comentario. Oye, yo me quiero salir de la parte médica, de todo el coronavirus, de todo eso, porque creo que hay cosas que va a seguir existiendo y vamos a tener que seguir conviviendo con otros países. Y México, ¿sí? Ha tenido unas nuevas políticas en este sentido, ¿sí? No sé si buenas, malas, eso ya lo determinará. Dime una cosa,
¿qué implican las relaciones exteriores de un país? Tú estuviste muchos años en esto, fuiste consejero de presidente también en algún momento. ¿Qué implican las relaciones exteriores? O sea, porque hemos visto presidentes que entran y salen y otros que van y viajan mucho y otros que se concentran en otra. ¿Qué implican las relaciones exteriores? Yo creo que ya en pleno siglo XXI las relaciones internacionales son parte del día a día de... Antes a lo mejor era solo de los gobiernos, pero como tú mencionaste hace apenas unos momentos, también ya lo son de las instancias privadas, de las empresas, de las organizaciones no gubernamentales. Todos tienen ya un enfoque internacional. Dicho eso, es imposible abstraerse. Estamos viviendo un momento un poco inédito en cuanto a la política exterior en México, porque, por ejemplo, la Constitución determina que quien dicta la política exterior del país es el presidente de la República y quien la ejecuta conforme a esas instrucciones es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano. Yo aquí dividiría en dos aspectos el tema. En la Cancillería se cuenta, independientemente de que se hable de si hay una transformación, si hay un nuevo gobierno, un nuevo partido, la verdad es que hay un grupo toral, un servicio civil de carrera, que es el Servicio Exterior Mexicano, altamente capacitado y con toda la experiencia para ejecutar la política exterior. También vemos ya más políticamente hablando que el canciller actual, Marcelo Ebrard, pues sin duda alguna es de los miembros del gabinete que más se destacan en cuanto a su labor en el día a día. Y por el otro lado tenemos un presidente que dice que la mejor política exterior es la política interior, que en más de 18 meses de gobierno o en 18 meses de gobierno no ha salido a ningún lado, donde las visitas de mandatarios han sido muy, muy escasas y que ahora se empieza a hablar además del tema de su visita en un par de semanas a Washington con motivo de la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Aquí y uno puede meterse a las redes y hay mucho ruido al respecto, los que están a favor, los que están en contra. Yo creo que puede ser una mezcla de las dos. Yo creo que, sin duda alguna, como dicen los que favorecen la visita, Estados Unidos es nuestro vecino, es nuestro principal socio comercial, la relación política y social es indudable, que cómo no va a ir el presidente. Pero la realidad es que tuvo 18 meses para ir y hasta ahorita decidió ir en un mal momento, yo creo, coyuntural, que es que estamos a escasos 4 meses de la elección en Estados Unidos, donde el presidente Trump está en abierta campaña electoral para buscar su reelección a la presidencia, donde las encuestas lo colocan muy abajo, también lo colocaban abajo en el caso de hace 4 años con Hillary Clinton, pero en aquel entonces era mucho más parejo de lo que se marca ahorita. No obstante, a lo mejor también se podría manejar bien esa visita si el presidente va, y si va lo del TEMEC, pues esperaríamos que también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirme su participación y ahí creo que darían salvadas todas estas suspicacias. Y aún así, cuando un jefe de Estado viaja, pues sí trata de tener una agenda más abierta, que en este caso pudiera implicar a lo mejor reunirse con el candidato demócrata a la presidencia para platicar de todo esto, porque pues a final de cuentas México no puede tener un favorito ni en Trump ni en Biden, entonces trabajar con los dos y tener una agenda abierta si se llegara a entrevistar, cosa que todavía no está planteado con el candidato demócrata, si tuviera reuniones con legisladores en el Congreso de Estados Unidos de ambos partidos. Creo que ese es el tipo de cosas que podrían hacer que esta fuera una visita provechosa para México. En las circunstancias actuales yo la veo más peligrosa que provechosa. Oye, ¿qué tanto es la diferencia? Hoy en día lo estamos viendo, ya no tenemos que viajar. Yo estoy platicando contigo, no sé si estás en México, en Singapur o en China, podemos tener pláticas así. ¿Qué tan importante, tú que estuviste como embajador, que el presidente llegue al país o que el presidente o una delegación viaje al país, a México en ese sentido? ¿Es importante o podemos estar teniendo pláticas todos los días y tener mayor contacto en Internet? Mira,
Yo creo que también de las cosas que van a cambiar radicalmente después de esta era post-COVID y que todo el mundo, digo, yo hace unos meses no sabía ni que existía Zoom u otras herramientas como estas para poder tener este tipo de conversaciones, van a desmitificar el tema de que pues, tienes que estar viajando constantemente y creo que eso va a cambiar mucho en el ámbito de los viajes de hombres de negocios, de diplomáticos y demás. A lo mejor en las cumbres, por ejemplo, a lo mejor ya durante muchos años, desde antes de toda esta situación, se habla que tanta cumbre le quita el tiempo a los mandatarios de estar yendo de cumbre en cumbre. Pero sí creo que en algún momento el tema del contacto personal no te lo da la computadora, no te lo da ninguna de estas herramientas. A lo mejor el manejo diario, el contacto, el sacar adelante agendas, sí, pero sí establecer esas relaciones solo se dan en persona. Ver si tú ahorita, pues yo no sé qué estás haciendo con tus manos, pero a lo mejor te estás burlando de lo que yo estoy diciendo y eso no se podría hacer. No, lo digo como un ejemplo de la... Ya sé. Un ejemplo de la comunicación, del lenguaje corporal que solo se puede dar en el tú a tú. Yo sí creo que son importantes esas, a lo mejor no tan intensas como se han dado hasta la fecha, pero siempre, por más bueno que sea el Zoom, no va a sustituir una relación personal. Tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de visitas de México y Estados Unidos, por ejemplo, te puedo decir que tradicionalmente, hasta antes del caso de Trump, el presidente de México y el primer ministro de Canadá eran los primeros mandatarios en visitar a un nuevo presidente de Estados Unidos. Eso obviamente no se dio en el caso de Peña Nieto cuando asumió Trump, y no se ha dado un viaje en 18 meses del presidente López Obrador, hasta ahora con el argumento del TEMEC, que casualmente el presidente Trump invita. Todavía está por verse que vaya el primer ministro canadiense, pero que siento, y si uno ve lo que ha pasado en los últimos 4 años con el presidente Trump, pues no tiene un pelo de tonto y lo veo más como una estrategia política de él para poder a lo mejor repuntar en algunos sectores en las encuestas. Oye, igual el famoso lobbying es el que no se puede dar por Zoom, ¿no? Mientras estoy hablando contigo, está difícil que esté hablando con el de al lado, platicando, o cuando estás en el coctelito y en todo eso es el lobbying de, oye, y si hacemos, y la plática aquí en cortito, creo que es la parte importante. Creo que hasta a Perla ya la sorprendimos con eso, con el famoso lobbying. ¿Quién sabe qué le hicieron? Ya ves, que no es lo mismo. ¿Qué tan importante es ese lobbying? No, claro que sí, o sea, es a lo que me refiero. O sea, el contacto personal, el ver si hay sinergias entre una persona, la química, a final de cuentas, también es algo que ayuda mucho para poder sacar adelante muchos temas. Yo creo que esta nueva era del Zoom y de las reuniones vía digital van a cambiar radicalmente, van a hacer que sean cada vez más, reduciendo y a lo mejor hasta eficientando el tiempo de diplomáticos, de líderes políticos y demás. No creo que vayan a ser, o sea, no creo que puedan ser borradas, creo que siempre va a tener un gran peso el que se puedan dar reuniones tú a tú en persona, pero ciertamente creo que van a cambiar ese tipo de dinámicas. Oye, en ese mismo contexto, curiosamente, México ha tenido, como tú dices, en 18 meses no se han recibido visitas. No, sí se han recibido, pero pocas. Pocas, o sea, pero no el volumen, o sea, estábamos acostumbrados a los grandes, que llegaba y cerrabas calles, etcétera, y veías y hacías todo el rollo, y tenías también las visitas que hacía el presidente o nuestras delegaciones, donde se ha también limitado, no por la pandemia nada más, sino en general en todo ese sentido. Y de repente nos topamos con la ONU. ¿Qué implica la ONU para un país? Antes de entrar en esto, ¿qué implica la ONU para un país como México primero? O sea, es importante, de repente en la ONU se tocan temas más con otros lados y conflictos. ¿Qué tanto es? Porque la gente yo creo que no conoce qué implica estar ahí sentado en la ONU y tomando decisiones, supuestamente por todo el mundo, ¿no? No, bueno, de hecho hasta es una grata coincidencia porque no sé si lo saben, pero justo hoy, 26 de junio, se conmemoran los 75 años de la firma de la Carta de San Francisco, que dio el origen a las Naciones Unidas
que se establecieron ya formalmente el 24 de octubre del mismo año del 45. Entonces cumplen 75 años de esto. Entonces digo, es buen día para hablar de la ONU justo hoy. Ese era uno de los motivos por los que queríamos entrevistarte el día de hoy. Ya lo teníamos en la punta siempre, ya lo sabíamos. Claro. Pero la verdad es que es una grata coincidencia para hablar del tema. Yo creo que, o sea, la ONU es un foro para justamente estos contactos, justamente poder tratar los temas, intercambio de experiencias, ver por la paz y la prosperidad del mundo en general, donde cada país es un voto independientemente si es un país de 300,000 habitantes o si eres un país de más de 1,000 millones de habitantes. Claro, hay ciertas diferencias porque cuando te vas al Consejo de Seguridad, hay 5 países de los 15 miembros que son permanentes y que tienen un derecho de veto y que eso influye mucho en el tema de decisiones de las Naciones Unidas. Yo creo que México siempre ha sido un participante propositivo y positivo en el tema de Naciones Unidas. Le ha hecho bien. Creo que aquí, por ejemplo, el tema de la pandemia, como dije al principio, y que no fue tema de México, pero creo que nos faltó aprovechar un poco más el contexto multilateral para atacar de mejor manera la pandemia a nivel global. Y México, como habrán visto en las noticias, recientemente, el pasado 17 de junio, fue la votación, fue electo para ser miembro rotativo por 2 años en el Consejo de Seguridad para el bienio 2021-2022. Será la 5ª ocasión en los 75 años de las Naciones Unidas que México sea miembro del Consejo de Seguridad. Nada más un poquito para los que a lo mejor no están tan familiarizados, el Consejo de Seguridad es un órgano dentro de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. De hecho, es el único órgano de la ONU cuyas decisiones son obligatorias conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Está conformado por 15 países, 5 de ellos son permanentes, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Son los 5 miembros permanentes. Ellos tienen derecho de veto, quiere decir que pues, más allá de que la democracia diga sí, si alguno de ellos se opone, puede vetar cualquier resolución, lo cual ha empantanado muchas veces las decisiones. En muchos aspectos, la Guerra Fría, Rusia, Estados Unidos empantanó muchos de estos temas. Ahora también la guerra comercial Estados Unidos-China empantana mucho de estos temas. Y luego hay 10 miembros rotativos y por bloques regionales que cambian cada 2 años, cambian cada 2 años, aunque cada año se cambian la mitad de esos 10. O sea, cada año cambian 5 y 5 siguen para su segundo año. En este año... ¿De qué manera pertenecer a esto le conviene o no le conviene a México? Justamente. Pues todo tiene ciertas obligaciones, pero también ciertos beneficios. A final de cuentas, entrar ahí, y aquí es donde está mi gran duda, es cómo se compagina esta pertenencia de México por primera vez en un Consejo de Seguridad, digo, 5ª vez, pero primera vez cuando el presidente, la parte internacional no es su prioridad. ¿Cómo se va a compaginar este tema en esas 2 cosas? Porque si estás ahí, te tienes que manifestar. Si vas a estar ahí, tienes que tener una posición. Y esas posiciones que tienen que ser siempre enfocadas pues, a evitar, más bien, a promover el bienestar, a evitar problemas de seguridad, a evitar genocidios, a evitar discriminación, a evitar persecuciones sin tintes ideológicos, porque a veces habrá cosas que son, pues, si son dictaduras de derecha, les gustan a unos, pero no les gustan a otros, pero si son dictaduras de izquierda, sí les gustan a unos y no les gustan a otros. Y en ese sentido tienes que acabar manifestándote. Siempre es un arma de doble filo el que México esté ahí, porque además estará sentado en la mesa con, pues, no sé, si hablamos, por ejemplo, del caso de Venezuela, tendrás ahí sentados países que estén hablando que hay que actuar
y a lo mejor hasta militarmente en el tema de Venezuela y de Nicolás Maduro, y habrá los que no quieran ni siquiera mencionar el nombre, y entonces aquí tendrás, o sea, estarás entre la espada y la pared y tendrás que tener una posición al respecto. Dicho eso, tenemos un servicio exterior sumamente capacitado para el tema, pero y que sabrá seguramente manejar esto de la mejor manera, pero la última palabra la tiene el presidente de la República. Oye, dijiste el presidente de la República, dime algo. Llega una votación, o sea, primero entrar al Consejo de Seguridad o a cualquier grupo. Es como cuando a mí me escogen y me dicen, vente aquí, te voy a nombrar en mi mesa directiva, pero para que me estés apoyando. Nuestro principal socio comercial se llama Estados Unidos, con el que hemos tenido enfrentamientos de diferentes maneras. Se firmó un tratado de libre comercio ahorita que entra en vigor justamente en unos días y justamente va a estar todo esto. ¿Qué implica México? Dijiste, hay que tomar posiciones. Se tiene que tomar posiciones. México ha tenido una política de no intervención, de abstenciones en muchas cosas, cuando le ha tocado estar en la asamblea o votos, en muchos sentidos, para bien o para mal. Ahorita podríamos recordar mucho. Tiene que seguir unos lineamientos México con respecto a su principal socio comercial, le tiene, o con sus políticas. ¿Y quién determina un voto de México? ¿El presidente? ¿Cómo se da? ¿Es un voto nada más así de el presidente dijo o todo el aparato diplomático? Porque la gente seguramente dirá, pues es lo que dijo el presidente. No, a ver, sin duda alguna, los que maniobran, negocian, ejecutan son los diplomáticos y tienen toda la experiencia del mundo, el Servicio Exterior Mexicano. Pero la política exterior la dicta el presidente. Entonces, en última instancia, si uno va a decir sí o no, es el presidente de la República. Digo, me voy a ir a unos años atrás como para ejemplificar un caso. Cuando México votó en los 70s a favor de que el sionismo era igual a racismo, fue una decisión del presidente Echeverría en ese momento. O sea, él fue el que mandó decir, el voto es este. Yo tuve ya una vez que entré al servicio exterior que tomar un curso en el Instituto Matías Romero. Uno de los profesores en ese entonces fue el embajador de México, que en ese momento era el embajador de México, el representante permanente de México en Naciones Unidas, y nos contó que de lo único que se arrepentía en su historia, en su larga historia diplomática, y que nos daba el consejo, es que todo diplomático debe de cargar en su bolsa su carta de renuncia, porque sí habrá veces que tendrás que ejecutar cosas que a lo mejor no estás convencido, pero que no van en contra de tus principios, pero en qué momento, si ya va algo en contra de tus principios, lo ejecutas o no. Entonces, dicho eso, y la Constitución, en el artículo correspondiente, dice que pues, es el presidente de la República. ¿Cómo se da esto? Pues, toda la negociación, el escuchar, el dar argumentos a favor, en contra, sí son los diplomáticos, son expertos, son gente de diferentes ámbitos, y todo eso se eleva a la decisión del presidente, y el presidente es el que toma las decisiones finales, sobre todo si estamos hablando de votos muy cruciales de algún tema muy particular. Asustarnos porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, eso siempre ha sido. Lo importante es que México tenga una política exterior independiente, donde también se haga valer nuestro peso específico como nación. Por eso también es muy importante cuando a veces se trata de soslayar que lo que se diga de México en el exterior no importa. Claro que importa, importa mucho, y eso es como podemos favorecer a nuestro país. Yo le cambiaría la frase esa de que la mejor política exterior es la política interior, sino más bien cómo nos beneficiamos cómo sacamos los frutos de la política exterior en beneficio de nuestra política interior, cómo apalancamos nuestro desarrollo, cómo apalancamos una mejor inclusión, una mayor equidad de género, de ingresos, de todo, cómo abatimos el racismo, cómo eso apalancados en experiencias y organismos internacionales. Para entender un poquito, Natán, cuando tú hablas acerca de la postura de la representación de México en respecto a estas votaciones, y que yo anteriormente te pregunto de qué manera nos afecta a nosotros como México, te cambio la pregunta. ¿De qué manera un voto de abstención
que ha sido lo que hemos visto en los últimos años, afectaría globalmente. No. ¿Me pudo explicar? No, sí, sí, claro. Y Okay. muchas veces el tema, o sea, el abstencionismo es como la forma fácil de salirte. El otro día oí a alguien decir, y me pareció muy interesante, pues en realidad el quedarte callado beneficia al opresor, por ejemplo. Entonces, abstenerte no necesariamente es no meterte, sino ya es tácitamente una manifestación de posición. Esas son las cosas que se tienen que sopesar, equilibrar para ver cuál será la posición de México. No, y además no es tan obvio. O sea, por ejemplo, Isaac, tú que decías que Estados Unidos, en una ocasión anterior, más bien 2 veces anteriores que México estuvo en el Consejo de Seguridad, en el sexenio del presidente Fox, se dio todo el tema de la guerra con Irak, el atentado de las Torres Gemelas, y México nunca apoyó la invasión, o sea, el que se dijera que en Irak había armas de destrucción masiva, lo cual era el argumento para poder atacar a Estados Unidos. Las presiones que se recibieron de Estados Unidos en ese momento para que México se manifestara a favor de eso fueron enormes, y México convencido dijo que no había pruebas para declarar eso, y aunque fuera la presión de tu principal socio y país más poderoso, pues es no y es no. Pero al final fue algo que... ¿Perdón? Eso acaba afectando, puede acabar afectando, o sea, y más teniendo que por otros lados del mundo tenemos presidentes o líderes muy viscerales. No quiero hablar del de Estados Unidos, pero líderes que si no estás de acuerdo conmigo, ¿sí? No te voy a apoyar o te voy a poner o te voy a... Se puede evitar eso, o sea, hay dentro del consenso internacional alguien que diga, a ver, hijo, no estoy a tu favor, pero no puedes hacer nada porque esto tienes esa libertad del voto y de promoverlo esto. Mira, esas son las cosas que se equilibran y se sopesan, hasta dónde manifestarte o no manifestarte o abstenerte o estar en contra van en contra de tus principios. Yo creo que ahí no puedes ir en contra de tus principios y basarse en ellos para poder explicar eso. Entonces, siento que es positivo que estemos en el Consejo de Seguridad, pero necesariamente va a obligar a México a manifestarse en ciertos puntos. ¿Qué pasó en aquel entonces? Pues sí hubo presiones que a la hora de la hora no pasa nada, porque pues a final de cuentas, pues sí es nuestro principal socio comercial, pero resulta que nosotros también somos su principal socio comercial. A lo mejor con una participación menor a la que ellos tienen en nuestro caso, pero de todos modos somos importantes para ellos y de todos modos la vecindad pesa y la vecindad es necesaria. Entonces, a final de cuentas, o sea, es saber ejercer tu poder suave, saber ejercer tus posiciones que además tengan que ser coherentes y no irracionales. Y entonces ahí la verdad es que todo es navegable y que te mantengas en una política, pues además de principios al respecto, que no sean de ocurrencias o revanchismos. Oye, México cuando entras al Consejo de Seguridad, para que a la gente le quede claro también, pues entras con alguna agenda México al Consejo, tiene que traer alguna agenda en ese sentido, en que yo voy a pelear por esto, o sea, con alguna cosa. Y la segunda dentro de eso mismo es, ¿cuál es el mayor reto que se enfrenta México estando en el Consejo de Seguridad? Porque no es nada más estás entre las 15 importantes, ¿no? No, el reto es ese, es equilibrar los temas que van a ir surgiendo en el día a día de la agenda del Consejo de Seguridad y cómo los compaginas con tu interés nacional y con tu reconocimiento. Digo, no podemos olvidar que México está entre las economías más grandes del mundo. Tenemos una población de casi 130 millones de habitantes. Somos frontera con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio hace que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea prácticamente el 18, el 20% del comercio mundial. O sea, hay muchas cosas que hablan del peso específico de México como nación que no se pueden pues, esconder y que me voy atrás así como avestruz para no ser partícipe. En ese sentido, creo que es muy bueno que estemos ahí. Y en cuanto a si la agenda la pone, ¿qué lleva México en la agenda? Donde sí ponemos puntos puntuales es cuando nos toque presidir el Consejo de Seguridad, que es rotativo. Es decir, es rotativo entre los 15 miembros.
si no me equivoco, es por orden alfabético y se irá sabiendo en qué momento te toca presidir el Consejo de Seguridad. Creo que normalmente, y creo que mensualmente, entonces nos tocará presidirlo 2 veces en esos 2 años. ¿Qué quiere decir presidir el consejo, o sea, el Consejo de Seguridad? Porque la gente le da, lo preside, pero le da y los que votan son los otros. Pero ¿qué quiere decir presidir? ¿Por qué dices que es tan importante eso? Eres el presidente del consejo, eres el que establece la agenda, eres el que sirve de negociador entre las partes. Es como igual el presidente de la Cámara, o en este momento la presidenta de la Cámara de Diputados en México. ¿Qué implica eso? Es escuchar a las partes, es dar la palabra, es negociar, es acercar posiciones. Oye, hay 2 cosas que creo que a la gente le va a interesar. La primera es, ¿tú cómo ves la presencia del Consejo de en el Consejo de Seguridad de México con respecto a Israel? Digo, nos tiene que tocar, estamos en medio judío. ¿Crees? No sé si Singapur tenía algo también que ver por ahí, cómo era en ese sentido, pero de repente es algo porque es uno de los temas que frecuentemente te perdí un poco, no escuché lo último. Afortunadamente Israel está, bueno, Venezuela le gana creo ahora, pero Israel nos interesa en ese sentido. ¿Tú alguna vez viste algo, te tocó en todo este tiempo y cómo ves ahora, no? No, el tema es súper complicado en el caso del tema de Israel y de Medio Oriente. Digo, nada más como un dato curioso, entre los países que nunca han sido, o sea, miembros del Consejo de Seguridad está Israel, por ejemplo, porque pues nunca va a conseguir la votación necesaria. Se necesitan 128 votos para poder estar en el Consejo de Seguridad. Entonces, difícilmente los consigue y por eso es que Israel es uno de los países que nunca han tenido una presencia en el Consejo de Seguridad. Tienes un bloque árabe importante, que son muchos votos, que también influyen en el tema. La mayoría de las veces México, por lo que he visto, y porque no sé, ahí sí que no soy experto en esa parte de multilateral, y que además la mayoría de las veces, afortunadamente, los temas sobre Israel se tratan más en Ginebra que en el Consejo de Seguridad. Ya cuando el tema llega al Consejo de Seguridad, pues es que sí ya es muy grave y pues ahí sí no esperemos que no esté el tema ahí metido. México ahí sí tradicionalmente en muchos de estos temas se ha abstenido en ese caso. En otros me ha tocado ver que la política era votar, por ejemplo, conforme a votar a la Unión Europea, lo cual pues tampoco habla de mucha independencia en este caso. Yo creo que se tienen que analizar los temas por separado e ir viendo cada uno de ellos. Y esperemos que pues sí no haya ningún tema del Consejo de Seguridad. La mayoría de los temas sobre Israel se tratan en otros órganos bueno, ya vieron hace no muchos años, se trató en la UNESCO, se trató en otros tantos organismos y esperemos que ninguno de ellos escale de tal manera que tenga que ser abordado por el Consejo de Seguridad. Oye, ya para terminar, seguramente debes tener como 1001 historias que te han sucedido como servidor de diplomacia en el extranjero, o sea, Singapur, cosas así, algunas anécdotas curiosas, malas, buenas, algún mal momento, alguna decisión importante. Como dices, hay que traer la renuncia en la mano, o por lo menos en la maleta, parecen técnicos de fútbol. Algunas anécdotas, algunas cosas que te haya sucedido, que quieras compartirnos y decir, hijos, no tienes idea de lo que me pasó. Ay, no, yo feliz de la vida, porque eso sí nos podríamos llevar horas si se las cuento todas, pero, por ejemplo, y de las primeras, que mi primer puesto en el exterior fue en Uruguay, un país pequeño, mucho más relajado políticamente y en cuanto a temas de seguridad que el nuestro. Y uno de mis primeros fines de semana, hacía un calor insoportable, voy caminando por la principal avenida de Montevideo, iba a ver ese día un desfile donde invitaba, era como de gauchos, o sea, un desfile de identidad, y ese día invitaron a un grupo de charros mexicanos. Entonces me fui a la avenida para ver desfilar a los charros mexicanos. Hacía un calor insoportable. Yo traía un helado que te vendían en un plato con varias bolas de helado y en shorts y playera corta
y me meto, de repente en el sol insoportable, veo un como palquito, me meto, me siento en el palquito, me estoy comiendo mi helado esperando a que empiece el desfile, se empieza a ver movimiento, unos coches se detienen enfrente del palco y se baja el presidente de Uruguay y resultaba que era su palco y como iban a desfilar los charros, venía acompañado del embajador de México, al cual pues, era mi nuevo jefe y tenía pocos días de conocerlo, y me ve con mi helado y en shorts y todo sentado en el palco del presidente y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Y ahí sí, ups. Lo bueno es que el presidente mejor suavizó la situación diciendo que si le convidaba del helado, pero esa fue así de mis primeros temas jocosos. Uno medio serio, me tocó siendo cónsul en Minnesota, la caída de un puente en el freeway en Minneapolis, donde desafortunadamente falleció gente, entre ellos un mexicano, y una parte como casi de película de ficción, un camión de escuela que se tambaleaba en el puente con puros niños mexicanos arriba. ¿Cómo tratas todo ese tema? Afortunadamente el camión, el líder del grupo, que era un guatemalteco, se puso las pilas el chavo, los llevó a todos a la parte trasera del camión, que no se movieran para hacer el contrapeso, hasta que consiguieron ser rescatados. Y cómo manejas además todo ese tema con la prensa y demás, y cómo ayudas a los familiares, y cómo ayudas a los deudos del señor que sí falleció. Y de todas y de cosas que te toca ver, pues afortunadamente ahí sí, si volvieran a hacer, me gustaría volver a hacer lo mismo, la oportunidad que tuve de conocer no sé, estar en una reunión sentado con Putin, o conocer a la reina Isabel, o no sé, en Singapur, aunque el cuerpo diplomático no fue parte de eso, pero en la reunión entre Trump y Kim Jong-un, estar en la calle y ver pasar las caravanas de coches, tanto de Trump como de Kim Jong-un, rumbo a esa reunión. Oye, en eso mismo, ya para eso, ¿alguna vez te tocó alguna situación, aparte de esto embarazoso, de no conocer las tradiciones? Son dos cositas. Uno, de no conocer las tradiciones. O dos, que la gente te vea y diga, ¿y tu sombrero de charro? O que estés cambiando la perspectiva. Yo me imagino que en Singapur han de haber dicho, cuando vieron a los charros, esos son todos los mexicanos, ¿no? Entonces, algunas cosas de esas porque no sabemos todo, ¿no? No, bueno, te toca enfrentarte a estereotipos. Digo, cosas así de que la riegues porque no sabes, la verdad es que sí sería muy mal para un diplomático que va a ir a un lugar, no estar al tanto de todo ese tipo de detalles y de lo que tiene que saber. O sea, es parte de tu día a día y de tu preparación. Esa afortunadamente nunca me pasó. Lo otro, y además llamándote Nathan Wolf y siendo embajador de México o cónsul de México, pues sí, sí hay ciertos estereotipos que se imaginan que pues, ¿cómo es que si te llamas Nathan y te apellidas Wolf, eres representante del gobierno mexicano? Pero la verdad es que eso te da parte de hablar de la parte de la diversidad en México, de la inclusión en México y de todos esos tipos de aspectos. Me tocó, y no sé si tenga por ahí el periódico, pero recién llegué a Minnesota. Yo llegué en el 2005 a Minnesota como cónsul de México, y el principal periódico en inglés de Minneapolis decía que se abría el consulado de México, porque me tocó además ser el primer cónsul, y que era una nueva tendencia en las políticas mexicanas donde un Wolf Fox appointed a Wolf. O sea, hacía un juego de palabras de que el presidente Fox había nombrado un Wolf como cónsul de México en Minneapolis. Esa parte fue curiosa. Pues, Natán, no sé, Perla, tengas algo más, no, ¿eh? Y la última es, cada vez que interactúo con diplomáticos israelíes, se quedan de a cuatro que de repente hables en hebreo y les puedas mantener la conversación completamente en hebreo, y se quedaban, no, esto no es posible. Oye, ¿nunca te tocó ahí alguna cosa en esa parte, justo con israelíes o como judío, alguna interacción que tuvieras que poner y decir, bueno, ahora qué hago, cómo hago, etcétera, que lo vean? Justo con el Wolf, pues lógicamente te llaman, pero a lo mejor piensan que eres austriaco o alguna otra cosa. ¿Alguna vez te tocó alguna así interacción justo con los israelíes que se quedan o algo más? No, yo siempre tenía muy claro, o sea, digo, a final de cuentas, yo tengo muy claro que yo soy diplomático o era diplomático mexicano.
Esto también te abre ciertas problemas, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la comunidad aquí en México, de ciertas posiciones que tú las entiendes como diplomático y que a lo mejor no se pueden entender desde un vista más apasionado. Cuando el tema del muro en Israel, en ese momento que la gente aquí en México no entendía por qué México condenaba ese muro. Y te explican y te dicen y todo, pero si lo llevas al ámbito puramente de relaciones internacionales, dices, bueno, o sea, claro que lo tienes que condenar, porque además, quién sabe si algún día, cosa que ya está sucediendo, Estados Unidos te pone un muro. Entonces resulta que el muro en Israel no lo condenas, pero condenas el de México. Me queda claro, hay muchas diferencias reales entre lo que implica cada uno de esos muros, pero hablando como diplomático, cómo te mueves en esa parte y cómo te queda claro que la posición de México no había de otra que condenar ese muro, por ejemplo. Pues Natán, muchísimas gracias, Perla, doctora, muchísimas gracias, fue bastante interesante, son cosas que no conocemos, que no entendemos a veces qué sucede en esos niveles diplomáticos y que nos afectan a todos en un momento, aunque parezca que no, acaban afectándonos a todos en el país. Recordaste el caso de el famoso voto de sionismo racismo que desencadenó en un boicot de Estados Unidos y otras decisiones que pueden afectarnos en muchas ocasiones y que hay que estar pendientes porque, como igual te comentaste, no vivimos en un mundo aislado, aunque las fronteras estén parcialmente cerradas todo, pues tenemos comercio con todos lados del mundo y de repente se abren oportunidades por aquí, por allá, y hoy estamos abriendo oportunidades también, nos comentabas con Singapur, entonces, ¿quién diría que a lo mejor con Singapur sale algo y podemos hacer negocios por ahí y se convierte en algo muy provechoso para muchos mexicanos, ¿no? Pues yo encantado de ayudarlos y de verdad mil gracias por esta oportunidad y cuando gusten a la orden. Gracias. Natán, muchísimas gracias. Siempre es un placer contar con personalidades tan lindas, tan amables, globalmente inclusivas, universalmente amorosas en este tipo de espacios y que nos brindan una visión amplia de temas de los que muchas de las personas estamos muy alejados en nuestra cotidianidad. Entonces, una vez más, muchísimas gracias y bienvenido siempre que haya algo importante de lo que platicar. Gracias, que estén muy bien. Bye, bye. Bye. Ya dejamos ahí.